como persona y como individuo, no hay individuo que le pueda ganar el conocimiento que tiene un AI porque tiene el conocimiento de todo. Pero lo que sí tú puedes poner en la mesa es el consciente, es el propósito, es la intención. Entonces, un individuo, por ejemplo, como yo, que es diseñador y coder, y que además se está metiendo mucho a la parte de negocio y de análisis de problemática y mindfulness y todo, se sienta y dice, puedo crear un software que le ayude a una persona. Pero donde sea y en la etapa en la que tú estés, no importa, tú te puedes sentar y crear una solución para el de al lado, para ti si quieres. Bienvenidos a The Product Latam Podcast, el espacio donde exploramos el mundo de los productos digitales en Latinoamérica. Aquí conversamos con líderes, expertos y talentos emergentes, personas que están redefiniendo cómo se construyen y escalan productos en la región. En cada episodio descubrirás estrategias, herramientas y aprendizajes prácticos, todo de la mano de quienes están marcando la diferencia en tecnología, innovación y diseño de productos. Síguenos y aprende cómo potenciar tu carrera y tus proyectos. Y conéctate con nosotros en LinkedIn e Instagram. Hoy vamos a platicar con Raúl González, Head of Design System de Coppel, un líder con más de 12 años de experiencia uniendo diseño y tecnología para crear productos digitales innovadores. Raúl ha guiado equipos multidisciplinarios logrando impactos con un retorno de inversión de hasta 17,000%. Ahorita nos contarás un poco sobre esto. Ha trabajado en startups hasta corporativos muy grandes y hasta fundó también una empresa muy relevante. También ha sido mentor y maestro en plataformas como Platzi, donde comparte su enfoque y su manera de juntar sistemas con diseño. Raúl es sin duda un referente en cómo el diseño puede transformar negocios y generar resultados reales. Raúl, bienvenido. Muchísimas gracias, muy agradecido de estar acá. Raúl, ha sido director de diseño en una startup que escaló en una etapa interesante, director de diseño en una empresa gigante como es Coppel, que además está haciendo una apuesta igual agresiva en tecnología, fundador de una empresa, que ahorita nos cuentas un poco más, bueno, hasta director de arte, maestro, mentor, pero también veo que has jugado roles importantes en comunidades, Dribble, Startup Bus. Cuéntame un poco más de eso, o por qué te involucraste tanto en comunidades. Claro, mi papá tendría mucho que opinar sobre las comunidades en mi juventud, porque yo veía cómo al inicio, o sea, esto como a los 20 años, se interpretaba como de un bonche de personas, de jóvenes, hablando de cosas bien raras, ¿no? O sea, hablábamos de ActionScript o de Flash o de JavaScript. En el caso de diseño, cosas como diseño de software, pero todavía no teníamos palabras suficientes como para hablar de ello. Y te diría que el punto de inflexión donde yo me enamoré de las comunidades fue Startup Boss. Startup Boss, para quien no lo conoce, nosotros le solemos llamar la madre de todos los hackatones, que es las personas nos reunimos en un autobús, viajamos de Ciudad de México hasta Estados Unidos, diferentes ciudades como Austin, en el South by Southwest o en algunas otras ciudades dentro de Estados Unidos. Y ahí nos vemos con otros autobuses que vienen de Nueva York, de Silicon Valley, de Los Ángeles, de diferentes puntos de Estados Unidos. Nos juntamos aproximadamente, son 5 camiones, ¿no? Como con 30 personas cada uno. Y nos juntamos a competir, a presentar una idea que hayamos construido en 3 días de viaje en autobús. Entonces o sea, yo cuando viví esa experiencia... Durante el viaje en autobús están Sí, codeando. claro, ahí codeando y todo. Entonces, te vuelves un experto en gestionar tus tiempos, en gestionar los diálogos, en bajar outputs. O sea, es una locura. Obviamente duermes muy poco. No. Por lo menos la primera experiencia, yo llegué hecho así una bola de papel. Y en esa experiencia conocí a muchas personas muy relevantes hoy en día en la industria que tienen startups, escuelas, directores de diseño también que han estado por ahí. O sea, todos esos jóvenes que yo veía y que yo admiraba y admiro todavía, pues fueron parte de esa explosión de decir, wow, hay más personas como yo que les gusta meterse a internet y hacer cosas, ¿no? Hacer animaciones o páginas o blogs o lo que fuera y aplicaciones. Entonces, para mí ese fue un punto de inicio en el 2013 y ya para 2017, 18 y 19 estuvimos dirigiendo, en mi caso yo, el autobús de aquí de México y luego ya junto con mi equipo estuvimos dirigiendo pues todo Startup Bus, toda la organización e incluimos a Sudamérica, entonces estuvo bastante cool. Qué padre. ¿Eso se sigue haciendo hasta el día de hoy? Ya no,
ha pausado. Después de la pandemia hubo uno adicional y por ahora está en pausa, pero Startup Buzz siempre está vivo. Ha tenido Startup Buzz Europa, ha tenido Startup Buzz África y Startup Buzz también aquí en América. Súper interesante. ¿Algún aprendizaje que te hayas llevado, que hayas utilizado en tus demás experiencias de haber creado y liderado estas comunidades? Creo que mucho gestión de multicultural, ¿no? O sea, porque, digo, en Estados Unidos y México hay muchas diferencias culturales, pero también muchas cosas que convergen. Pero dentro de México también hay muchas diferencias culturales, ¿no? Y con otros países de la TAM. Y es ahí donde tú como el que coordina, los mantienes inspirados, porque son 3 días en un autobús, o sea, y, y el ánimo puede bajar, ¿sabes? Entonces, mantener la motivación y entender qué motiva a diferentes tipos de backgrounds se vuelve un reto, ¿no? Y mientras más lo iba haciendo, más iba entendiendo qué requería. Y a veces mis propios sesgos me decían, no, es que tienes que hablar fuerte, tienes que decir, vamos todos. A veces sí, a veces no, y a veces no funciona. A veces solo sentarte ahí con ellos, ¿no? Y como que te sientan presente. Entonces, eran como las olimpiadas de ser empático, ¿no? De decir, ¿qué necesita esta persona como para que se motive a explotar su potencial? También has dado clases, enseñado y dado mucha mentoría. ¿Por Ujú. qué? Porque el primer mentor que tuve, digo, además de mi papá, pues si no me va a decir ¿cómo? ¿Cómo que el primero? Pero el primer mentor que tuve era un profesor en un taller de líderes. Ok. Eh, y este profesor, pues bueno, nos enseñaba los 4 pilares del aprendizaje, aprender a aprender, cosas muy de los 90, pero me impactó fuertemente a mí y a otros chicos de talleres, ¿no? Conozco mucha gente de los talleres de líderes que ha hecho muchas cosas, ¿no? Que se ha salido del marco o o de su propia historia. Entonces, esta persona siempre nos dejaba frases y una muy común era, el que enseña aprende 2 veces. Muy curiosamente, ahí hacíamos tecnología, desarrollábamos sitios web y teníamos una competencia también, ¿no? Al final de cada año escolar en la prepa, teníamos esta competencia donde cada quien presentaba sitios web y veía sitios web que traían 3D, un reproductor de MP3. O sea, en ese momento era como, wow, puede reproducir música ese sitio, ¿no? Ahora ya no, pero en ese momento era muy impresionante ver lo que todos podían hacer y, y me dejó muy clavado como yo aprendía más, ¿no? O sea, cuando lo empecé a experimentar, decía, wow, estoy aprendiendo mucho. Y siempre me di la libertad de enseñarle a los demás, a pesar de que yo no entendiera completamente el tema, porque entendía que en el proceso cuando tú enseñas, acabas entendiéndolo, sí, o sea, por Totalmente, esforzarte en compartirlo. totalmente de acuerdo. Cuéntame de Sable, la empresa que fundaste y estuviste algunos años ahí. Ya, wow, Sable tiene un lugar muy especial en mi corazón porque para mí fue mi mayor experimento. Que justamente ayer estaba platicando con unos amigos, bueno, compañeros de la maestría, y les decía que yo muy joven tomé muchos riesgos, porque pues solo me afectaban a mí, ¿no? Y tenía una red fuerte, mi familia, mi casa, decía, pues cualquier cosa, pues me regreso a mi casa y ya, ¿no? No pasó nada. Entonces, con Sable junté a mis amigos y les dije, güey, pues si ellos pueden hacer un estudio, si ellos pueden generar una agencia, y ponía comparaciones en el mundo, ¿no? ¿Por qué nosotros no? Solo hay que hacerlo, ¿no? Entonces nos empezamos a juntar todos los días. Me acuerdo que juntamos las compus, armamos una mesa ahí con lo que había. Un amigo puso su casa ya sabes, como que una casa que tenían ahí olvidada sus familiares. Y dijeron, ahí vamos a trabajar y así empezamos. Luego perdí a mis amigos, pero seguí. O sea, yo no sabía bien por qué tenía tantas ganas. Solo sabía pues, no sé, era muy en automático, seguir, seguir, seguir. Trabajamos en Starbucks como un mes y medio, aprovechamos todas las aperturas de hubs que había en la ciudad en ese momento.
Y tuvimos nuestro primer cliente que fue una agencia, no me acuerdo qué agencia fue, pero fue una agencia de publicidad porque estaban haciendo videojuegos en Facebook, imagínate todavía. Entonces, con lo que sabíamos de programación, obviamente no sabíamos hacer juegos de Facebook, pero pues aprendimos, ¿no? Entonces, fue así desarrollando hasta que llegamos a proyectos muy grandes, ¿no? Como ERPs, trabajamos también con una empresa que se llama Gestionix, que era un gestor de contabilidad y hacíamos la mayor parte tanto de fronts, y también como que hacíamos toda la parte de marketing. Tuvimos departamentos, hicimos alianzas, trabajamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, que ese nunca, te juro, así. Esa historia en Sable era muy popular porque contestamos y somos el Banco Interamericano de Desarrollo, queremos Y la primera vez mi socia colgó porque no creía que realmente fuera real, ¿no? No hablo con bancos. Ajá, de hecho, como, claro que no. Y nos hablaron otra vez, ¿no? Y ya me dijo, contesta, tú ya contestó. Y ya me quedo como de, güey, o sea, sí, sí, sí es el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, ahí experimenté todo, ¿no? Recursos humanos, contabilidad, gestión, diseño, programación. Yo me dedicaba a que las cosas tecnológicamente salieran y era muy estresante. O sea, mi vida laboral no era sana. Yo trabajaba todo lo que podía, todos los tiempos que podía y en las noches jugaba videojuegos, entonces vida no me quedaba, ¿no? Em, pero me dio la oportunidad de experimentar cómo es hacer eso. Siento que es como si hubiera jugado a ser fundador de una manera, pues no segura, porque tal vez me hubiera gustado más guía, pero tenía que vivirlo, ¿sabes? Porque sin eso no tendría o podría hacer lo que hago hoy. ¿Por qué? ¿Cómo se traslada la experiencia de haber fundado una empresa con lo que haces hoy? Porque hoy, por ejemplo, mi vida laboral es mucho más estable. Mis tiempos me dan la posibilidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Te decía que tengo este proyecto que está corriendo, pero además tengo mi empleo donde impacto a muchos diseñadores. Y yo no hubiera podido gestionar tanto mi tiempo ni mi valor si no hubiera entendido que tu trabajo te drene todo tu tiempo y tu valor, ¿no? Entonces, en Sable, si tú me hubieras conocido hace 9 años, no sé, o sea, estaba muy desvelado, muy cansado, muy poco enfocado, y aún así estaba generando, ¿no? Eh, ahora que estoy más enfocado, con más tiempo y más pleno, pues se abren muchas más posibilidades. Y entonces sí veo como ya no solamente puedo hacer mi riqueza para mí, sino también para otros, ¿no? Para las personas que me importan. De acuerdo. Cuéntame de Coppel. Ahora estás como Head of Design System en Coppel. Trabajaron en Coltrane, que es un Ujú, sistema creo muy interesante o que hizo mucho ruido cuando se lanzó. ujú. Cuéntame un poco más de Coltrane. Coltrane es el sistema de diseño y un poco siempre explico que es un sistema de diseño porque es muy ambiguo, pero un sistema de diseño es muy parecido a cualquier otro sistema dentro de una organización. Es como un sistema contable o un core bancario, es comparable a un sistema de recursos humanos o un sistema de gestión. Es un entramado de decisiones que hacen que la organización pueda ser mucho más eficiente y ágil. ¿A qué me refiero? Tú cuando dices, oye, pásame el logo en tu proyecto, pues no estás diciendo el logo de McDonald's, ¿no? Estás diciendo tu logo, ¿no? Y los de tu equipo ya entienden ese sistema. Eso ya es un sistema. El sistema ya existe. Lo mismo pasa con Coltrane, ¿no? El sistema de diseño dentro de Coppel, pues ya existía. Hoy en día, para que la gente lo pueda reconocer, le llaman Coltrane. Y Coltrane ha tenido varias caras, varios procesos, y varios niveles de maduración. Y es muy cool ver cómo dentro de una organización todo el mundo interpreta qué es el sistema de diseño, ¿no? Entonces, una cosa que yo he estado haciendo en toda mi etapa laboral dentro de Coppel ha sido eso, explicar qué es el sistema de diseño. Porque depende de quién te lo pregunte, cuándo te lo pregunte, en qué momento, para qué. Y lo que hago es automatizar esa respuesta.
Entonces, al principio puede tomar mucho trabajo, pero al final toma muy poco. Seguro ese 17,000% de ROI te habrá ayudado mucho a evangelizar lo que es un sistema de diseño. Pero cuéntame un poco más, ¿qué es? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo mediste eso también, ese impacto? Claro, el sistema, si tú tienes un equipo, tú eres un proyecto, o si tú estás trabajando, probablemente el sistema ya aplica a tu proyecto. O sea, ya tienes algún tipo de sistema, algo con lo que trabajar. Así como, por ejemplo, los edificios usan vigas, tornillos, tablas, tablarrocas y piezas para construir, lo mismo pasa con cualquier proyecto. Dentro de Coppel, pues existían muchas piezas. O sea, el problema no es las piezas. Piezas abundan. El problema realmente era simplificar esas piezas. Sistemas, por ejemplo, como el de Apple, tienen entre 30 y 40 elementos. Material Design no tiene más de 50 y algunos otros sistemas muy populares, pues igual no pasan de 50 elementos. Lo importante es la variación de esos elementos. O sea, si tú multiplicas los 50 en todas sus ramificaciones, pues probablemente te dé como, no sé, 10 a la 20, que son potenciales. O sea, es billones de billones de millones. Ni siquiera nuestra mente alcanza a entender el exponencial de esas probabilidades. ¿Cómo lo haces en una organización con tantas personas que entienden tantas cosas y que al final ellos tratando de resolver problemáticas generan variaciones? Pues unificas. O sea, empiezas a decir, oye, ¿qué azul usas? ¿El mismo azul que yo? Ah, pues llamámosle azul Coppel. Y entonces lo empiezas a esparcir, ¿no? Azul Coppel, amarillo Coppel, blanco de fondo, el color del texto, el color de los banners. Entonces, empiezas a generar un grupo muy reconocible de elementos con los cuales ellos pueden construir. Y este ejemplo creo que lo dan mucho en sistemas de diseño, que son las piezas de Lego. Pero las piezas de Lego, la profundidad de realmente ese sistema, es que si yo te pregunto, ¿tú recuerdas cuántas piezas de Lego hay? Seguramente quien esté escuchando este video y tú van a pensar, el cuadrado, el rectángulo, luego está uno planito, luego está uno planito chico. O sea, es que son pocas, es que sí me puedo acordar de todas. Y esa es la idea. O sea, mucho a los diseñadores lo que les digo es, si estás haciendo un sistema y el sistema no lo puede recordar a alguien, entonces tu sistema es altamente complejo y no esperes que lo adopten. Pero si tu sistema es fácil y lo pueden adoptar, pues entonces vas a ver cómo las personas empiezan a utilizarlo. Eso nos hace unos buenos diseñadores de sistemas, ¿no? Al final del día no deja de ser diseño computacional y esa es la parte fundamental de esto. Ahora, ¿cómo mides? Pues lo haces mucho más simple. Tienes piezas. Esas piezas cuestan trabajo o tiempo realizarlas. El tiempo cuesta dinero. Entonces, en esa relación, tú ya puedes decir, de las 10 piezas que hago, pues básicamente saco el tiempo y eso me puede dar el retorno de inversión porque sé cuánta gente la adopta, pero también sé cuánto tiempo tarda en construirse cada pieza. Lo que pasa mucho en software es que todo es intangible. Si estuviéramos construyendo un coche, la gente me diría, oye, ¿cuánto costaron estas llantas? ¿Cuánto costó esta puerta? ¿Cuánto costó esto? ¿Y cuánto es el retorno de inversión del coche? Pero en software es un poco, pues, intangible. Bueno, no un poco, es bastante intangible. Entonces, yo no puedo decir como de, el diseñador me cuesta, no sé, 5,000 pesos la semana. Pues es lo que sabes. Pero ¿cuánto hace? Pues quién sabe. Solo sé que está ahí. Solo sé que ¿Qué produce? Pues Ajá, ¿qué produce? Porque si es por horas, yo no vendo horas, yo vendo software. Y mi software requiere de posibilidades, de features, ¿no? Entonces, ¿qué le pago? ¿Las features que hace? Es que no hace features, es que hace piezas para hacer muchas features. Ahí es donde el mindset cambia, ¿no? Y entonces empieza a construir desde un lugar mucho más asertivo, donde yo no te pido pantalla. Sí, sí, esto va a ser duro, pero si un PM, un founder o cualquier persona que trabaje con diseñador le pide pantallas, está pagando muy caro, ¿no? Por pantallas. Porque el diseñador es como un arquitecto, es como pagarle por dibujos de cómo queda el edificio, pero no le estás pagando por los planos del edificio, ¿no? Y es como, no me des las imágenes que sean cool, dame toda la arquitectura, todo el plano, para que yo pueda reproducir ese edificio muchas veces.
ese realmente es lo que vale dinero, ¿no? Para el software. ¿Cómo se organiza el equipo de Design System en Coppel? Ha tenido muchos tipos de organización, pero lo importante es que el diseño es como una ciencia, es como si fueran científicos, ¿no? Entonces, al igual que cuando tú construyes un coche, tú tienes al científico que se encarga que el motor, que el motor tenga el mejor rendimiento, también tienes al científico que se encarga que la distribución del eje de, no sé, no soy experto en eso, pero los ejes de las llantas queden así, al punto, matemáticamente correctos, ¿no? Lo mismo pasa con los diseñadores dentro de un gran sistema. Hay alguien dedicado y es owner del botón, owner de la paginación, owner del input. El input, por ejemplo, tan solo el input de texto tiene 5200 variaciones en nuestro sistema. ¿Tú crees que las va a estar diseñando una y otra vez? No, o sea, son 5000 elementos, ¿no? Que cualquier persona se moriría tratando de hacer eso, pero estudia las variaciones, estudia cuáles son los límites de esas variantes. Entonces, mientras más lo estudia, pues más hacemos que ese componente sea más eficiente, no solamente en diseño, sino en programación, y al final el usuario tiene que entender menos cosas para utilizar un producto. Entonces, como está dividido el equipo, es a través de estos ownerships. Hay un owner de componentes, hay un owner de ilustraciones, hay un owner de iconos, y esto se va modificando a través del tiempo, porque mientras más va madurando el sistema, pues más va necesitando nuevas caras, ¿no? Por ejemplo, un experto de animaciones, un experto de patrones. Tenemos a un diseñador que se dedica solamente a la lista de colores. ¿Por qué? Porque esos son los elementos más fundamentales que tenemos. Si reducimos uno, el impacto es en billones de decisiones y al final es monetario. Entonces, si puede encontrar la manera de quitar uno de esos colores y seguir contando las mismas posibilidades, pues hace un ahorro así enorme. Está súper interesante ver cómo un producto tan complejo esto, en temas de distribución, también debe tener ese componente, ¿no? O sea, cómo generas adopción o cómo haces una actualización y haces que los usuarios son ingenieros, bueno, deben haber más perfiles también. ¿Cómo piensas en esa adopción de un design system como un producto? ¿Cómo la ejecutan? Claro, ya le diste al punto, ¿no? Una cosa que veo que cuesta mucho trabajo para las personas de adoptar el sistema de diseño es que no lo ven como un producto, lo ven como si fuera un manual de diseño, ¿no? Como un manual de branding. El manual de branding es solo la herramienta de distribución. El sistema de branding es el que realmente es el que tienes que estar mejorando, iterando y habilitando a las personas. Entonces, cuando ya lo ves como un producto, piensas, bueno, ¿y cuál es el canal de distribución? ¿No? ¿Cuál es el canal de comunicación? Todas estas preguntas, nosotros en Coltrane las vamos iterando cada trimestre y vamos diciendo, ok, tenemos un canal de comunicación, no teníamos nada, pues tenemos que comunicarle a los diseñadores, entonces tengamos un canal para comunicarnos con ellos, ¿no? Hoy lo tenemos. Luego, oye, los stakeholders, o sea, los directores o C-levels, pues no entienden qué hacemos, ¿no? Pues tal vez ellos encuentren alguna oportunidad de negocio en lo que hacemos. Pues comuniquémosle. Pero no le voy a dar la misma comunicación que a los diseñadores, entonces les tengo que escribir algo mucho más propio para ellos y mucho más sintético, ¿no? Como grandes headlines, así de ahorro de hasta el 80% del tiempo. Y ya dicen, ay, a ver, ¿no? O sea, ¿de qué me estás hablando? Entonces, los canales que hoy en día tenemos son mail, canales de chat, tenemos también videos, tenemos presentaciones, tenemos un evento trimestral donde hablamos de las mejoras que se hacen. Y todas estas prácticas son prácticas que hemos ido, o yo en mi caso me he ido inspirando de lo que hace, por ejemplo, Adobe, Airbnb, Salesforce. Salesforce, por ejemplo, fue uno de los primeros que empezó a tener un sistema de diseño y muy lógico. Es un sistema que hace sistemas. Entonces, cada pieza que hacían, o sea, no podían hacer 200,000 o 200 millones de sistemas, ¿no? No tienen
ni los ingenieros ni los diseñadores para hacer una fábrica de software así. Pero si pretendes hacer todos los softwares de todo el mundo, ¿qué tienes que hacer? Pues un sistema que tenga la capacidad y la flexibilidad de crear variaciones al infinito. ¿Cómo está eso del evento trimestral y de dónde lo sacaste y cómo se estructura este evento trimestral? Eso está muy cool. Al inicio era para mostrar el trabajo de los diseñadores, porque al final, como es un sistema, pues requiere de todo, del reconocimiento, de feedback, de que las personas también se enteren. Entonces, me parece Airbnb ya tenía un evento en ese momento de diseño y explicaba esas cosas que iba liberando, ¿no? Para sus diseñadores y developers. Entonces, siguiendo como el mismo flujo de idea, hicimos el evento. Empezamos con 10, luego 20, luego llegaron 100, luego un día llegaron 200 y ha ido creciendo en la organización, ¿no? Entonces, siempre, cada organización tiene su configuración. A mí me toca en Coppel y siempre trato de entender qué es lo que necesitan como personas, ¿no? Gina Ann, que para mí es la diseñadora que hizo el sistema de Salesforce, para mí siempre ha sido mi guía, ¿no? Me leo todos los artículos que saca y todas las ideas que comparte. Y ella tiene una frase que dice, los sistemas de diseño son personas. Y al principio como que la entendía muy ambiguamente, pero hoy la entiendo como todos nos estamos ayudando a hacer nuestro trabajo. El sistema de diseño solo lo que pretende es ayudarle al otro a hacer su trabajo más rápido y que tenga más enfoque o más tiempo para leer, para aprender, para entender cómo le contribuye al cliente final. Pero si me estoy 8 horas moviendo un botón de un lado para el otro, duplicando pantallas y demás, pues obviamente no me da tiempo de pensar cómo le ayudo a mi cliente que no tiene acceso a un producto, a mi cliente que tal vez no tiene acceso a un crédito. Porque esos realmente son los problemas que un diseñador resuelve, los humanos, no los de pantallas. Por eso te decía, es caro pagar por pantallas, pero es barato pagar por resolución de problemáticas de negocio. Totalmente. Cuéntame de lo que estás haciendo hoy en Devolt. Platicaste un poco del producto y también de cómo lo desarrollaste. Creo que hoy con inteligencia artificial, y a eso me gustaría pasar un poco, cambia muchísimo pues el rol de un sistema de diseño, de un design system incluso, la configuración de un equipo completamente. En este caso hiciste una plataforma con una fracción del tiempo y los recursos. Cuéntame un poco más de lo que estás haciendo. Sí, a mí me gusta mucho justo The Vault, que es un proyecto, es un marketplace de cartas coleccionables, como Pokémon, Yu-Gi-Oh, seguramente alguien tienen cercano o han visto, ¿no? Que se ha vuelto muy popular. ¿Cómo es devolt.com para que puedan? The Vault, de-vault.mx. Ok. Ajá. O sea, lo sorprendente es que con toda esta revolución de la inteligencia artificial, yo ya llevaba trabajando con mis amigos, literal, con los que juego cartas, desde hace varios meses, tratando de entender cómo podíamos hacer un negocio adicional a nuestros trabajos, como un income extra. Y mientras lo íbamos evolucionando, pues cada vez iba más rápido, ¿sabes? Yo en mi caso soy diseñador, pero también siempre he tenido background de programador. Entonces empecé empecé a experimentar con la inteligencia artificial y como ya tenía este proyecto, pues la idea era ir como incluyéndole nuevas cosas, ¿no? Levantamos un sitio para vender cartas, luego tuvimos otra problemática que era como de, oye, pues yo tengo una colección, tú tienes otra, ¿cómo le hacemos para subir las dos, pero que se mantengan separadas y llevar el tracking de las ventas? Empezamos a incluir en el proceso toda la parte de inteligencia artificial. Y hoy en día, por ejemplo, hace poco hice una liberación. Yo creo que ya les había contado que había hecho como 40 features en un par de semanas. Ahora liberamos toda una estructura de validación con celular porque dijimos, si lo vamos a hacer para nosotros, ahora lo podemos hacer para los demás. Para ponerles en un espectro a los que están viendo esto, yo creo que en el proyecto de la bóveda hemos puesto en horas de programación, pues yo creo como 40 horas, lo de una semana, literal.
¿Y cómo se logra esto? Porque, bueno, sabemos que sí se ha colapsado muchísimo el tiempo de producción de código, diseño, etcétera, pero me imagino que tu experiencia creando sistemas de diseño también compone a que puedas desarrollar no solamente más rápido, pero también más escalable y más predecible de alguna manera. O pierdes completa predictibilidad. ¿Cómo es el proceso de hacer, eh, de crear con esta nueva tecnología? Claro. Eh, es que los sistemas de diseño no solamente los sistemas de diseño, sino los sistemas y el diseño son fundamentales para entender cómo construir de manera exponencial. Yo estoy tomando una maestría y me hicieron este ejemplo donde los humanos somos muy malos para calcular la exponencialidad de las cosas, ¿no? O sea, si multiplicas en exponenciales, como de uno por uno 2 2 por 2 4 4 por 4 y así te vas hasta el infinito, y te digo, calcula 10 pasos. No tienes ni idea, o sea, la gente, hagan su experimento, calculen ahí, hagan más o menos la apuesta y luego calcúlenlo y vean qué tan lejos están de su cálculo mental. Porque los humanos no somos buenos calculando exponenciales, somos buenos calculando 1 2 3 4 5 6. Por eso también somos re malos calculando probabilidades. Eh, pero cuando entiendes que no tienes que entender el panorama completo de un software y solamente tienes que entender la parte fundamental, ahí ya no te preocupas por las miles de variantes y variaciones que hay, sino solo te preocupas por las 5 piezas iniciales. Lego no se preocupa por cuántas cosas pueden crear las personas. Pueden crear al infinito, pueden crear. Sino ellos dicen, bueno, voy a generar 5 o 6 piezas que se construyen en 5 o 6 patrones. Yo este ejemplo siempre lo pongo con mis equipos. ¿Tú sabes por qué los hotcakes son redondos? En todo el mundo, ¿no te parece raro? ¿No has ido a otra parte del mundo y te has dado cuenta que los hotcakes siguen siendo redondos? Es muy raro, ¿no? Entonces, ¿sabes por qué? No, o sea, no sé, lo echas y queda redondo. Y queda redondo, ¿pero por qué? Por el sartén. Porque si el sartén fuera cuadrado, saldrían cuadrados. ¿No has visto los sartenes que son como de figuras? Cambian, ¿no? Entonces, esta frase es de Marshall McLuhan. Tiene un libro que se llama El medio como mensaje y fue un filósofo de tecnología. Y él dice, nosotros hacemos las herramientas y las herramientas nos hacen a nosotros. Esta es una frase que también utiliza Notion. Y Notion supo como entender muy bien cómo estos bloques construyen el infinito, ¿no? Entonces, no te preocupas por el resultado, te preocupas por lo que tienes más cercano hacia ti. Entonces, si ustedes están construyendo software, si están construyendo lo que quieran, lo que estén construyendo, porque esto aplica también para aparatos y objetos, de la manera en que ustedes entiendan muy bien el fundamental de cómo se conforma su propio sistema, el infinito, no hay límite, o sea, el infinito es lo que hacen las personas con lo que ustedes crean para ellos. Con la inteligencia artificial pasa algo muy parecido. Las computadoras son excelentes repitiendo cosas, ¿no? Entonces, tú ahorita le hablas a ChatGPT y le dices, oye, ¿qué opinas sobre esto que voy a hacer? Oye, estoy haciendo estos cálculos con mis cuentas financieras, ¿no? ¿Qué opinas? Si te va a dar una probabilidad, ¿qué es lo más probable que esté bien? ¿Qué es lo más probable que te vaya bien según lo que tú buscas? Pero si tú empiezas a construir con AI donde te va construyendo features y features y features, se puede volver un desastre porque pierdes tú el control de saber qué es lo que realmente estabas tratando de hacer, porque el AI solamente va a construir lo que tú le digas como visión o como propósito. Entonces va a empezar a construir una pantalla, y luego va a construir el home, y luego va a construir un dashboard, y luego va a hacer un sistema de login, y va a empezar a construir, pero pierdes el control cuando tú no entendiste que los elementos fundamentales, tanto features como componentes, deberían de ser un cúmulo que tú puedas reproducir. O sea, que digas, mi sistema está hecho de una card, un botón, vender productos y un login de usuarios, ¿no? O sea, como que esta estructura. Y cuando la combinas de distintas maneras, hacen 50,000 posibilidades de cómo utilizan mi producto. Si tú entiendes eso en una sola frase, tú entiendes lo que estás haciendo, para el AI va a ser muy inocuo, va a decir, claro, yo ya hasta te puedo proponer qué funcionalidades pueden tener mayor impacto según el usuario que tienes. Le debes traducir al AI también como ese manifiesto o esas reglas de Sí, exacto. límites. Sí, o sea, sí,
sí, una cosa que recomiendo mucho para entender toda esta parte sistemática es un libro de John Maeda, que es diseñador como muy metido en negocio e inteligencia artificial. Él tiene un libro que se llama How to Speak Machine y te explica esto, ¿no? Cómo hablarle a una computadora porque, porque los humanos somos muy sesgados o tenemos mucha interpretación de muchas cosas, interpretamos muchos roles y máscaras, pero en una inteligencia artificial todo es computacional y todo son probabilidades y todos son numéricos. Entonces, tú le dices, mira, quiero que me crees 4 piezas que puedan tener miles de variaciones y miles de resultados enfocados a resolver este problema. Se leía iba a decir, ah, claro, te lo creo, aquí lo tienes, ten, úsalo, ¿no? Pruébalo. Cuando entiendes esa relación matemática con el producto, es cuando las cosas empiezan a surgir mucho más rápido y nunca pierdes el control. O sea, nunca pierdes el control, pero nunca te imaginas el resultado. Es un cambio de manera de pensar Claro. drástico, ¿no? De soltar un poco el control, pero mantenerlo en otras áreas. La verdad es que yo creo que así piensa, por ejemplo, Mark Zuckerberg, cuando estaba empezando su desarrollo. Voy a contar algo que me está pasando ahora mismo, que no sé si has visto o alguien que no esté viendo ha visto esto, pero hay un video donde a Mark Zuckerberg está muy joven, está como en su dormitorio y le dice a su compañero como de, miren, lo aceptaron en Harvard, ¿no? El nuevo chico de Harvard. Y una cosa que a mí me fue muy curiosa es que cuando lo veía escribiendo en el teclado, yo veía que escribía muy rápido. O sea, ¡ruah! Sí, escribía súper rápido. Y dije, eso es curioso, ¿no? O sea, es muy joven, escribe muy rápido y ya sabemos dónde acabó Mark Zuckerberg, ¿no? Dije, si todo se basa en lo fundamental, ¿qué tanto puede cambiar mi vida si yo escribo más rápido? Porque ahora mi problema con AI, y me he dado cuenta, es que yo soy el lento. Yo soy el que no puedo procesar cosas así de rápido. Es más, ni siquiera le puedo contestar igual de rápido que él me contesta. Entonces, empecé a aumentar mi escritura y empezó a aumentar mi productividad de cómo empiezo a resultar cosas. Me siento más a pensar en el problema y a relacionar el problema y luego me siento una hora a rebotarlo con ella y en 20 minutos hacemos la funcionalidad. Entonces, si te das cuenta, es un cambio de paradigma tal vez para nosotros y digo a nosotros, yo, que siempre he hecho software creyendo que sé hacer software. Pero la realidad es que tampoco tengo una red ni vivo en un ecosistema tan rico como Silicon Valley, por ejemplo, donde muchas de estas ideas tal vez son mucho más comunes y su paradigma es mucho más abierto. Cosas como experimentar, cosas como pasarte a lo fundamental, ¿no? No es necesario que parezca que haces software. Es necesario que entiendas cómo es que se hace software desde hace 50 años y cómo sí ha dado resultados. Porque una cosa es que yo sepa levantar un servidor y otra cosa es que yo sepa levantar un servidor y que genere un negocio. Que genere un negocio y que le genere riqueza a un grupo social. O que genere riqueza a todo un país. O sea, son escalas muy diferentes. Sí. Y creo que en nuestra región estamos entendiendo todas esas partes y hay gente muy avanzada y hay desde fundadores hasta empresas de software que se han aventado todo esto a mano. Y digo a mano hoy porque con inteligencia artificial tú te puedes sentar y levantar cualquier proyecto que estés viendo allá afuera. Pero no te vas a quitar las limitantes de licenciamiento, de compliance, de entender al usuario, de meterte en un mercado, de generar confianza en los clientes, en los empresarios, en la industria en donde te quieres incluir. Eso no cambia. Eso aunque sea súper rápido y lo levantes en una semana, no vas a dejar de tener esas fricciones que siempre han sido humanas. O sea, siempre ha sido humano. ¿Cómo cambia realmente hoy? Me platicabas del rol del diseñador. Hace poco creo que fue YC que compartió que deberían haber más diseñadores founders y me parece interesante. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Cómo cambia el rol de un diseñador y por qué? Yo creo que, y lo dice justamente, no me acuerdo quién específicamente, pero lo he visto en los videos de Y Combinator, que los diseñadores estamos mucho más cerca a hacer el crafting con AI
de alguna aplicación que no existe en nuestro mundo hoy en día, porque somos los que hemos estado más cerca a entender a un usuario, a saber qué es empatizar. Ahora, uno de los errores más comunes que yo veo en los equipos de desarrollo, en los equipos de founders y hasta en los equipos de diseño es, y esto también lo digo en el sistema de diseño, está el que cree que sabe, no, está el que sí sabe, el que no sabe y el más peligroso de todos, el que cree que sabe pero no sabe. Y ese es muy peligroso porque yo puedo creer que soy empático, pero probablemente eres simpático, no empático. Pero eso no lo sabes tú. Tú crees que eres empático porque, sí te escucho, déjalo, hago, ¿no? Entonces, cuando tú desarrollas software, está este fenómeno donde no es user-centric. Yo no te voy y te pregunto cuál es tu problemática. Yo digo, voy a hacer este feature y lo voy a probar contigo. Eso es creator-centric. Yo tengo un problema, que es hacer una tarea, es sentirme realizado, es sentir que estoy haciendo algo, sentir que soy un fundador o sentir que soy un gran PM y por eso lo hago. Si tú no entiendes eso de ti, ya valió porque estás haciendo todas las features basado en tu necesidad. Pero si tú vas y empatizas y te sientas con el dolor de las personas, o sea, vayan allá afuera. Hay mucha gente que está sufriendo por algo, que no sabe cómo resolver. Siéntense con ellos y cállense. O sea, es lo que me digo a mí, ¿no? Cállense y quédense ahí sentados y vean cómo se sufre al mismo tiempo, o sea, como a la par, ¿no? Y eso es empatizar, ir a vivir el dolor con alguien más. Entonces, cuando entiendes ese dolor, ya puedes decir, ya entendí que el problema no es hacer software, o sea, la solución no es el software que yo hago. La solución muy probablemente es el acceso, es la inclusión. Yo hago la bóveda no porque quiero hacer 40 features y decir que las hago. Yo hago la bóveda por el chico que juega juegos de mesa y que si no tiene una carta, pues tal vez no puede incluirse. Y eso es terriblemente doloroso. O sea, porque además jugar cartas pueden decir como, es jugar cartas. Sí, pero es su acceso a hablar de estrategia, a hablar de comunidad, a relacionarse. Hay personas en las comunidades de cartas que llegan y dicen, güey, ¿con quién juego? O sea, ¿o quién juega conmigo? Es un tema de inclusión. Entonces, cuando entiendes esa problemática y ese dolor, pues haces lo que sea por tratar de aliviarlo. Porque te lo tomas como tuyo, ¿no? Y te lo tomas como una bandera y decir, a ver, yo tal vez no defenderé la pobreza, el hambre, lo que quieras, otros problemas en el mundo. Pero yo me lo agarro y yo le doy a ese. Me platicabas de que ahora los diseñadores son creadores. Ujú. ¿Cuál es esa diferencia o esa evolución entre un creador y que sería un especialista? ¿Y cómo cambia, cómo evoluciona esto y qué requiere el rol para ser un creador? Está muy cool porque al inicio, y los que llevan mucho tiempo en software, recordarán que existían los webmasters, ¿no? Los webmasters eran algo genial. Era una persona que diseñaba, desarrollaba, implementaba y hacía todo, güey. O sea, webmaster. Y luego, mientras ha pasado el tiempo, las ramas se han abierto, ¿no? Existe el front, el back, el full stack, el architecture, y luego en diseño está el de accesibilidad, el de service design, el de strategic design, y así nos vamos abriendo, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial, si yo armara un equipo, por ejemplo, desde cero, armaría solamente a individuos creadores que tuvieran bases fundamentales de ingeniería y de diseño. Estas personas que sí existen en el mundo, que se han interesado en ir absorbiendo conocimientos de ambas partes y lo sientas, y esa persona te puede generar toda una estructura, un producto digital de software con aplicaciones mobile y todo. ¿Por qué? Porque ya no requiere conocer todo el conocimiento de cómo se construye, sino qué construir. La pregunta ya es diferente. Antes sí era cómo lo construyo, requiero tener experiencia, sí, pero ahora es qué construyo y qué necesito anticipar para construir eso. Entonces, como persona y como individuo, no hay individuo que le pueda ganar el conocimiento que tiene un AI porque tiene el conocimiento de todo. Pero lo que sí tú puedes poner en la mesa es el consciente, es el propósito, es la intención. Entonces, un individuo, por ejemplo, como yo, que es diseñador y coder, y que además se está metiendo mucho a la parte de negocio y de análisis de problemática y mindfulness y todo, se sienta y dice, puedo crear un software que le ayude a una persona.
Pero donde sea y en la etapa en la que tú estés, no importa, tú te puedes sentar y crear una solución para el de al lado, para ti si quieres, ¿no? ¿Cómo ahorro más tiempo en mi trabajo? ¿Cómo me hago la vida más plena? ¿Cómo le ayudo a mi mamá a que no me pregunte las 20,000 preguntas que siempre me hace sobre tecnología? O sea, todas estas cosas tú te puedes sentar y hacerlo. Hoy lo puedes hacer con Lovable, con Cursor. Lovable es el más accesible, ¿no? Pero Cursor o cualquiera de otras herramientas que han estado saliendo, no solamente chatear con GPT, ¿no? Sino utilizar herramientas que ya puedan construir directo. Figma, Canvas, están sacando como nuevas herramientas de AI donde puedes diseñar, pero, pero realmente cualquier persona se puede sentar y crear software. Ahora, que ese software te salga bien, que ese software genere negocio, son otras preguntas, ¿eh? O sea, como te digo, crear 40, 80 o 50,000 features, eso cualquiera lo puede hacer hoy. Que sea seguro, que resuelva un problema, que genere un negocio, esas son otras problemáticas. Y no son ni técnicas ni de diseño, bueno, tal vez sí de diseño o de ingeniería. O sea, todo tiene que tener una coordinación como si fuera un baile para que un día a una persona abra una aplicación y diga, me resuelve mi problema con un botón, así como lo hace Uber, ¿no? O como lo hacen en otras plataformas. Entonces, estos perfiles de creadores, a mí me gusta mucho cómo lo dice Freddy de Platzi, que dice, es el mejor momento para aprender los fundamentales. Y sí es cierto. Si no entiendes, por ejemplo, qué es una base de datos, cómo funciona el cripto, qué es un algoritmo, no lo que crees que es un algoritmo, qué es un algoritmo, ¿no? ¿Cómo se ve? ¿Tú puedes escribir un algoritmo? Eh, Ese tipo de preguntas, o sea, que digas, güey, no solamente creo que lo sé, es como, no, sí, a ver, trata de explicárselo a alguien más. Si no puedes, entonces no lo entendemos, o sea, es muy básico. Todos esos fundamentales son los que, si los entiendes, muy probablemente logres empujar una aplicación. Y aunque no los entiendas, ponte una aplicación y seguramente los vas a entender. Pero hoy en día estamos mucho más cerca de que nuestra región, Latinoamérica, explote en nuevas posibilidades, porque si bien no somos Silicon Valley, nunca lo vamos a hacer, ni tampoco somos hubs con los que podemos compararnos. Hoy sí somos un hub lleno de posibilidades con herramientas que nos acercan a hacerlo. Y como te decía hace rato, ¿no? O sea, lo más interesante es que ya podemos hacerlo, pero es raro porque no veo que nadie lo haga. Entonces, yo cuando fui a contar lo de la bóveda ahí donde te conocí, yo iba con la curiosidad de que siento que nadie está haciendo esto. Siento como si fuera un secreto, ¿sabes? Y entonces fui a exponerlo porque dije, estoy seguro que hay más gente allá afuera como yo que algo está haciendo, o sea, que ya se está adentrando, que está experimentando, ¿no? Entonces, espero y les deseo a quien sea que me esté escuchando que encuentren una problemática, que empaticen con ese problema, que sepan que a las personas nos duelen cosas y que ayuden y que creen algo que les impresione a ustedes, que les impresione a otros, que nos genere riqueza en nuestra región y sobre todo que haga de ese mundo que nos imaginamos, ¿no? Porque tú y yo estamos aquí por eso, por la posibilidad, ¿no? O sea, para mí cada vez que lo veo en mi mente digo, wow, está increíble ese mundo. Todavía no está, pero hacia allá vamos, ¿no? Totalmente. Un poco preguntas para cerrar. ¿Qué le recomendarías a una empresa que hoy o no tiene un design system o no está programando como, sigue programando como hubieras hecho en Sable este proyecto de 8 meses? ¿Qué le recomendarías a una empresa que sabe que está desaprovechando tantas oportunidades? Experimentar. Y van a decir, no, espérate. ¿Cómo vamos a experimentar en un negocio que ya es rentable? Creen un espacio seguro para experimentar. Coltrane ha sido impresionante hasta para mí y ha sido un gran honor poder contribuir a algo tan grande, ¿no? Y también con tantos años como Coppel, porque lo que yo hice fue solamente hacer un espacio chiquito donde las personas tuvieran la libertad de experimentar y de fallar. Sable para mí era eso, era un lugar para experimentar y fallar. Eh, y, y en afán de experimentar salían nuevas cosas e innovaciones. Entonces, Nintendo tiene un hub,
Ford, por ejemplo, tuvo un hub. Y les estoy contando Nintendo y Ford porque son empresas que eran muy viejas. Y Nintendo, por más que sea muy divertida y de videojuegos y demás, es japonesa y tienen estructuras muy burocráticas. Pero si algo han hecho bien es que hasta la experimentación y la creatividad tienen un espacio. Entonces, si ustedes quieren implementar un sistema, quieren innovar, quieren implementar inteligencia artificial, háganle un espacio dentro de su organización. Ese espacio es como un jardín, ¿no? Mientras más consistentemente lo riegues, no más lo riegues, más agua no es más dinero. Es consistentemente una gotita cada vez, muy probablemente eso sea lo que impulse a sus negocios hacia nuevas oportunidades que ustedes no imaginan, porque esa es la idea, ¿no? Oye, y por el otro lado, ¿qué le recomendarías a un diseñador o un ingeniero o un PM que también siente que está llegando esta ola y que no se han subido del todo? ¿Cómo empezar o cómo Claro. aplicarla? Experimenten, ¿no? O sea, siéntense en su computadora y afronten, si es que les da miedo la inteligencia artificial, si es que les da miedo de que me va a quitar mi empleo, experimenten. O sea, no Pero importa paso uno, ¿qué dónde. haría? Paso uno, busquen cómo lo están haciendo otros, busquen videos de cómo lo están haciendo otros, busquen lo que les apasione. O sea, esto siempre con mi pareja es mucho más, tiene el tercer ojo mucho más abierto que yo. Entonces, sigan su curiosidad, ¿no? Sigan su creatividad, porque, a ver, una cosa, todos necesitamos trabajar para generar nuestros recursos, para tener la libertad de poder hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, muy probablemente en el camino en el que estemos, en el proceso en el que estemos, las cosas que necesitamos, si ya las tenemos cubiertas, nos podemos dar la libertad de experimentar. Pero si tú ahorita tienes un empleo que dices, es que es muy probable que lo puedan automatizar con AI, pues es tu mejor momento para experimentar. Es que si el miedo te congela, claro que te empiezas a quedar atrás, ¿no? Claro. Y la idea es que empieces a comprender que tal vez el rol del programador y del diseñador cambien radicalmente a que tú te sientes a pensar en el problema a resolver, porque ahora el problema no es cómo hacerlo, ahora el problema es qué resuelvo. Y si lo que estoy resolviendo realmente genera de vuelta dinero, ¿no? Porque generar dinero es esta cadena, este círculo de valor, donde tú le estás dando una solución a alguien y ese alguien te está dando algo de vuelta en contribución a, ¿no? Entonces, obviamente no vendes lo que no soluciona nada. Puedes ser un gran vendedor, pero todo tiene un límite, ¿no? Claro. La gente al final del día se puede dar cuenta de que tu producto o algo no está funcionando. Entonces, es un cúmulo de conocimientos donde solamente experimentar te va a dar la apertura a ver nuevas posibilidades de ti mismo. Si estás muy enamorado de tu rol, pues piensa qué va a pasar el día que no seas así, ¿no? Es como estar muy enamorado de la juventud, pues un día vas a dejar de ser joven y ¿qué vas a hacer? Entonces, soltar eso y continuar y tomar nuevas herramientas nos va a permitir no solo a quien esté como diciendo, ¿qué hago? No solamente le permite a ese individuo avanzar, sino a todos los que le rodean, ¿sabes? Porque todos ayudamos a ir avanzando. ¿Cómo sería si todos ahorita estuviéramos construyendo alguna herramienta, la que tú quieras, ¿no? Un transformador de Excel a, no sé, a MP3. Tengo ni idea si la gente lo necesita. Pero si todos hiciéramos un pedacito de eso, pues, o sea, el mundo se vuelve un cúmulo de nuevos experimentos y de nuevos productos y de nuevas cosas y nos regresamos a lo fundamental, ¿no? Lo difícil no es involucrarse en un mercado, crear un producto, sino los conflictos que tenemos entre las personas. Es como de, oye, ahora tu producto me genera un problema a mí, entonces, ¿cómo le hacemos para coordinarnos? ¿Qué tal si nos fusionamos? Claro, totalmente. Pues Raúl, súper, súper interesante tu experiencia. Creo que la cantidad de cosas que has hecho de distintos ámbitos o rubros hacen que sea tan interesante la plática, casi, casi filosófica. Y, y creo que, bueno, y aprovechando eso, ¿te animarías a hacer un workshop compartiendo cómo haces esto de la bóveda o cómo estás programando, cómo estás lanzando tantas funcionalidades? Sí, claro, completamente. No, Súper. no te negaré que al inicio para mí era como de, oye, nadie sabe esto. Ah, y tienes esta sensación como de apreciarlo y de guardarlo, pero en realidad todos deberían de intentar poder crear
eso que no existe en el planeta, de poder hacerlo, ¿saben? Y con inteligencia artificial, hoy el único limitante ya ni siquiera es el tiempo ni los recursos, es el propósito, es la intención de hacerlo, es el enfoque, o sea, cosas muy particulares que seguramente han escuchado de Warren Buffett, de Jeff Bezos, digan a su exitoso favorito, que dicen, enfoque como que enfoque. Sí, o sea, hay algo que no entendemos de lo que nos están tratando de decir. Hay algo que no entendemos de los principios básicos y fundamentales de cómo crear cosas, riquezas o abundancia o demás cosas que digan, no, es que eso no es para mí, eso lo dicen los coaches seguramente. Hay algo detrás de cada palabra que en las culturas viejas se entendían y ahora en las culturas en las que vivimos actual con inteligencia artificial debemos de entender más cuál es el valor de la humanidad versus la habilidad de la lógica automatizada. Y ahí está el paradigma interesante. Totalmente. Creo que es parte, en Product Latam estamos haciendo un summit que pronto vamos a anunciar y gran parte de la idea del summit es cómo colapsar la diferencia entre creadores y programadores o gente que hace tecnología, que ya no hay mucha. O sea, se empieza a volver mucho más un arte y un tema de creatividad y de cómo sacar ese potencial que Claro. de ejecución. Ujú. Entonces, 100% de acuerdo contigo y es algo no sé, de lo que hablamos mucho. Raúl, si alguien de la comunidad te quisiera contactar para, no sé, coaching o mentoría, ¿estarías dispuesto? ¿Y dónde te Sí, podrían contactar? completamente. Me pueden buscar en LinkedIn como Raúl González. También me pueden buscar con mi nickname que es @rulótico, tanto en Twitter o en LinkedIn o en las redes que quieran, por allá ando siempre, también en Instagram. Pero sí, normalmente la gente que llega y me pregunta por mentoría o coaching o lo que sea, siempre trato de colaborar en los tiempos que tengo y disfruto mucho porque el que enseña aprende 2 veces. Totalmente. Pues muchísimas gracias. Seguramente espero que sigamos compartiendo tu experiencia en la comunidad y pues gracias por el tiempo. Muchísimas gracias.